Jesús es camino y antorcha que me guía a la santidad. Él me guarda de todo peligro, con su brazo me guarda del mal. He escuchado la voz del Maestro, le he seguido sin más dilatar. Él me ha dado el agua de vida, me ha lavado de toda maldad. Y ahora estoy aquí, creyendo en ti, que nada hay difícil para ti. Es que en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena. A la santidad, Él me libra de todo peligro, con su brazo me guarda del mal. He escuchado la voz del Maestro, le he seguido sin más dilatar. Él me ha dado el agua de vida, me ha lavado de toda maldad. Y ahora estoy aquí, creyendo en ti, que nada hay difícil para ti. Es que en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena. Es que en el nombre de Jesús está la vida eterna. En el nombre de Jesús encuentro su presencia. Es que en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena. Es que en el nombre de Jesús está la vida eterna. En el nombre de Jesús encuentro su presencia. Programa El Devocional Espiritual. Una palabra que viene del cielo. Este será un encuentro con Dios. Bienvenidos. Hola. Una sociedad en el oscurantismo. El oscurantismo se definió históricamente como una época dogmática, de la Edad Media, o bien un conjunto de estrategias para mantener sin instrucción a las clases populares. Esta oscuridad intencional se dio bajo la forma explícita de la restricción de la difusión y de forma indirecta al ensombrecer, dificultar el lenguaje en las obras escritas, dotándolo así de cierta exclusividad, para algunos solamente. La verdad es que la humanidad, a lo que llaman la edad del oscurantismo, ha sido en toda la existencia de la raza humana. Al haber sido y haberse dejado engañar por un ser superior, hábil y de muy malas intenciones. También en los últimos 150 años, incluso las verdades y valores básicos bíblicos han sido objeto de ataques, y en todos los frentes. Pensadores influyentes como Darwin, Marx y Freud
han originado esas mentiras convincentes que la mayoría hoy en día no puede creer que la humanidad tuvo un creador. En su lugar, se nos dice que el azar, ciego y aleatorio, nos engendró para que vivamos vidas desesperadas, llenas de errores, porque es nuestra naturaleza. Invadidos por la competencia, por la supervivencia, a merced de nuestra mente. El escepticismo acerca de Dios y los valores absolutos están por todas partes. Mientras que el creer en un Dios supremo es en muchos lugares un tabú, una ignorancia, una bofetada al rey, al líder, al presidente de ese país, al monarca, que aún con arrogancia persigue a esos creyentes de la fe. Tal es el miedo que esta sociedad sombría tiene a la luz, a una verdad, a un rayo de luz sobre sus obras, que mejor es querer exterminar todo rayo de luz en la vida de aquellos seguidores de esa luz, para que ellos puedan seguir en su mundo sombrío, la sombra de la maldad y la mentira. Lo triste del asunto es que muchos de los que se dicen portar esa luz tampoco saben de lo que están hablando, y otros, aún más llenos de conocimiento de esa luz, tienen el corazón más entenebrecido que aquel que sin saber de esta luz la ignora. Estos son llamados los mercaderes de la fe o mercaderes del vientre. Algo muy parecido está ocurriendo en nuestro llamado siglo XXI. En Occidente se trata de crear nuevos paradigmas, mitos y normatividades que permitan a los herederos del poder político y económico global poder conservar sus patrimonios tanto tiempo como sea posible. Hay una lucha constante por alcanzar, adquirir, mientras otros en Oriente la lucha es por ideas, donde se castiga y se mata. Aquí todo es poder económico. Sea cual sea esa lucha, mientras el hombre no proyecte luz en su interior, dado por el dueño de la luz, no que tenga luz para dar, no, sino al único que es luz, solo así el hombre podrá ver claramente quién es él, para dónde va, qué le espera, cuál es su herencia. Por lo demás, seguiremos en el oscurantismo vil, humillante de mentiras y de muerte, hasta que la esperanza de algunos llamados cristianos se haga visible a la luz de ellos. Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta preciosa hora, en este maravilloso devocional que queremos hoy compartir con cada uno de ustedes. Saber que es un privilegio enorme que nos podamos ver, que nos podamos encontrar, como siempre, en estas citas espirituales, en estos momentos donde pues sacamos este espacio de tiempo para que nosotros podamos compartir justamente esta maravillosa palabra a través de este devocional espiritual. Y hoy con un tema maravilloso, hoy una vez más con un tema que queremos traerle a su vida, a su corazón, para que usted lo comparta, ¿sí? Con su familia, amigos. Y si usted cree que Dios habla a su corazón, pues con mayor razón, la palabra del Señor es para compartirla, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Alabado sea Cristo. Acabamos de ver una pequeña introducción de lo que vamos a ver el día de hoy. Porque hablar acerca de este tema, ya terminándolo, acerca de las tinieblas o de tinieblas a la luz, pues es muy amplio. Hay mucho que hablar, pero lastimosamente es un tema que todavía sigue el mundo teniendo las tinieblas, y esas tinieblas quieren meterse también a la iglesia, al creyente, al cristiano. De las tinieblas que un día el hombre salió, pues Dios desea y busca de que ya no vuelva allá. Es más, que ya no le demos cabida a la oscuridad en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y por eso pues hacemos estos especiales, estos devocionales también en este programa que tenemos para el día de hoy, entendiendo de que tenemos un lema especial a través de estos programas que hemos traído, a través de esta parrilla de programación. Los que se han acercado y han visto los diferentes programas que hemos querido traer,
y tiene que ver con 100 almas para Cristo. Yo creo que la palabra del Señor nos ha hablado durante este tiempo a través de diversos hermanos, a través de esta maravillosa palabra que se ha expuesto y seguiremos exponiendo para que la luz del Evangelio siga brillando y podemos también señalar el pecado, podamos también darle pautas al hombre, a la mujer de Dios a través de la palabra del Señor, cómo encontrar bendición, cómo encontrar ese desasosiego en donde la palabra del Señor pues viene a libertad, donde la palabra del Señor viene a traer luz a cada vida. Bendito sea el Señor. Hoy tenemos un tema sobre este devocional y queremos terminarlo, por así decirlo, este tema para este tiempo acerca del tema de las tinieblas a la luz, y es la luz del Espíritu Santo. Aleluya. Yo le decía al Señor, ¿qué tema vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué tema voy a traer yo para la audiencia, para aquellos que nos ven, que nos oyen? Y sentí en mi corazón de algo que no podemos olvidarnos. Y el Señor me recalcaba en mi ser, en mi interior, y me traía citas acerca de la necesidad de no olvidarnos de la luz gloriosa, maravillosa, poderosa, especial del Espíritu Santo. Bendito sea Jesús para siempre. Vamos a hacer un tema hoy diverso. Quiero hacerlo dinámico con el fin de que podamos entender lo que el Señor quiere en esta hora. Alabado sea el Señor. Más adelante voy a traer otro pequeño videoclip que le va a hacer entender a usted el por qué la necesidad de tener la luz para terminar prácticamente este mes, para terminar este gran lema acerca del Espíritu Santo. Bendito sea Jesús. Abramos la palabra del Señor sin más preámbulos, por favor. Lo invito para que abra la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, les voy a leer algunos versículos, no todo porque el capítulo es amplio, pero les voy a leer algo en la cual vamos a hacer una introducción del tema del día de hoy. Bendito sea el Señor. Saludo a todos los hermanos, amigos que nos ven a través de este programa. Dios les bendiga y muchas gracias por conectarse, y también bendiciones a los que se van a conectar. Alabados al Señor más adelante. Alabados al Señor. Y le leo entonces la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 19, del 1 al 7. Dice así. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones, dice, superiores, vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído. Dice, si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Verso 4. Dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, después de él, esto es, en Jesús el Cristo, cuando oyeron esto, fueron bautizados, dice, en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y vamos a leer el verso más adelante, el verso 11, del 11 al 12. Nos adelantamos unos versículos más. Y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Alabado sea el Señor. Hagamos una corta oración para entrar en este tema maravilloso en profundidad, para lo que Dios quiere hacer a través de este devocional acerca de la luz del Espíritu Santo. Oremos. Señor Jesús, yo pongo en tus manos este pensamiento de la palabra. Te pido, Señor, que toques a aquella hermana, aquel hermano, aquel hombre o mujer que por primera vez se conecta, que escucha, que nos ve. Te pido que hoy obres una obra espiritual en su vida. Cambies esas tinieblas en la luz del Evangelio, en la luz, en el poder del Espíritu Santo. Que hoy podamos hablar algo que pueda quedar no solamente en el recuerdo, sino en el corazón,
de cada uno de los que hoy nos ven y nos oyen. Dígale, Señor, gracias, porque tú tocarás mi vida con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Amén, gloria al Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es el hermano Alejandro. Yo pues quiero traerles hoy con misericordia este tema de la palabra, que como les dije antes, es un tema maravilloso. Hablar acerca de la obra del Espíritu Santo y diciéndole a cada hombre, a cada mujer, Él es la luz. Él es la luz prominente y del cual yo quiero hablar sobre este maravilloso tema. Así de que cuando usted quiere que Dios haga una obra en su vida, pues es necesario usted arrepentirse o que usted haya venido ante Él a buscarle a Él en oración, en humillación. Porque ahí entonces ya usted está reconociendo que usted depende y tiene ya una necesidad superior a la debilidad suya, que quiere pasar de esas tinieblas a la luz admirable. Y si usted pone esa confianza en Dios, pues déjeme decirle de que a través de la oración sus yugos son rotos. Si usted tiene fe y ora al Dios de los cielos, hay una libertad que Dios trae para aquel que ha confesado su nombre. Allí cuando estaban Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, verso 23, dice que esa cárcel dejó de ser cárcel y se convirtió en casa de Dios. Por la adoración, por la oración, por el reconocimiento de Dios, aún en medio de esos lugares profundos de tiniebla donde tenían a estos dos hombres. Y si físicamente usted puede ver cómo en esa escritura eso se convirtió en una celda de poder y de autoridad, de luz de Cristo en la vida de estos hombres, ¿cuánto más Dios no hará en la vida de cada persona espiritualmente? En el fondo de su corazón, de su vida. Usted necesita, estimado amigo que me oye, una luz que pueda iluminar las tinieblas que nos quieren abarcar, que le ha abarcado su vida. Porque déjeme decirle que las tinieblas nos nubla el pensamiento, ya no nos deja ver las misericordias y las bendiciones de Dios, nos nubla el corazón de nuestras acciones. Por eso el hombre actúa de tal manera que parece, uno cuando escucha las noticias, uno es a veces inentendible. Tantos hechos de las tinieblas, tantos hechos tristes de violencia, tantos hechos de terror. Uno escucha a través de la radio, la TV, el internet, que uno se queda asombrado. Hasta dónde el hombre puede llegar por causa de esas tinieblas. Bendito sea el Señor. Ahora hay una luz que los que ya hemos tenido este conocimiento, pues sigue estando ahí para abarcarlo todo, ojo, todo, no solamente una parte de la vida del hombre y de la mujer. Es una vida completa, es una vida que es entera de luz para el Señor. Porque tampoco tenemos que entender que la luz del Espíritu Santo viene a llenarnos por partes, no es así. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él quiere llenar nuestra mente, quiere llenar el corazón, quiere llenar el espíritu, quiere llenarnos de la corona de nuestra cabeza, aún hasta la punta de nuestros pies, para que Él sea luz en cada uno de nuestros procederes. Bendito sea el Señor para siempre. Así de que en nuestros hogares necesitamos esa luz. Usted no puede ver solamente rejas y soledad en su hogar. Por eso necesita esta luz, esa luz del Espíritu Santo. Y su casa se puede llenar de esa presencia a través de esta palabra, a través del mensaje, a través de la Escritura. Qué importante es eso, que en nuestros hogares haya luz. Cuando usted pone a Dios como centro de su vida, de su familia, sabe que lo necesita. Y no quita a Dios el centro de su casa, porque ese es el problema que tiene la humanidad. Ha separado a Dios de sus vidas. Y por eso esta sociedad actual, la pornografía, todo espíritu diabólico, de rabia, de enojo, de vicios, se ha llenado los hogares. Y se lo digo porque yo vengo de uno de ellos. Cuando Dios trató con mi vida,
Dios quiso poner una luz en mi vida, pero también en la familia con la cual yo estaba ahí también presente con ellos. Y no ha sido fácil, pero déjeme decirle que esa luz de Dios hará maravillas y milagros. Así como lo hizo con Pablo y Silas en aquel versículo que les acabé de mencionar, Hechos capítulo 16, verso 23. Es importante que esa luz entonces empiece a reflejar en su vida algo diferente a las tinieblas, a la tristeza de lo cual el mundo anda. Y yo quiero decirle algo a usted. Y quiero decirle también algo a aquellos quienes profesamos una fe. Y es que el Espíritu Santo, antes de entrar en barrios, antes de entrar en bares, antes de entrar en aquellos lugares oscuros, Él quiere morar en la iglesia. Él quiere morar en el lugar donde nosotros venimos a levantar nuestras manos como manos santas. Alabado sea el Señor. Porque la bendición del Señor también para su pueblo, para nosotros como iglesia, no viene de afuera hacia adentro. Es al contrario, es de acá hacia afuera. Aleluya. Por eso es tan importante que nuestra adoración se haga legítima cada vez que nos reunimos. Por eso es tan importante que el hombre o la mujer venga y busque al Señor sinceramente. Y que nuestras iglesias, que en los lugares donde nosotros estamos profesando la palabra, pues sean lugares que reflejen luz. Porque es necesario llevar esta luz al mundo que lo necesita. El Espíritu Santo no es el ujier de la iglesia. Alabado sea el Señor. Aunque hayan templos numerosamente grandes, aunque hayan iglesias donde sus paredes parece que fuese oro o perlas preciosas. Amén. Sabemos de que el Espíritu Santo debe estar morando en nuestras iglesias, morando desde el altar hacia afuera en cada uno de los individuos quienes queremos estar allí buscando adoración, buscando delante del Señor sanidad, santidad, milagros. Qué importante es eso en una iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso tenemos que darle la importancia, estimado hermano, hermana que me oye. Tenemos que darle la importancia. Porque esto no se trata solamente de vivir de toquecitos. Un culto vamos y sentimos un toque, un mover de Dios y volvemos la otra semana o querer volver a sentir otro toque, otro mover de Dios. No es así la voluntad del Espíritu Santo. Él quiere morar permanentemente en cada vida. Él quiere morar en cada corazón. Y más aquellos quienes le buscamos, quiere morar día tras día. Y ahí la importancia. Mire, en tiempos de Charles Finney, aquel predicador, alabado sea el Señor, dice que se convirtieron en prostitutas. Todas eran mujeres que se convirtieron ya mujeres de luz, porque ya eran mujeres de Dios. ¡Qué bendición! El Espíritu Santo es el gran libertador de Israel. Y si usted puede mirar la Biblia, usted puede encontrar grandes hechos del Espíritu Santo. Es el gran libertador de Israel. Él apareció para abrir el mar. En aquella lectura que hacemos, cuando Moisés levantó su vara y el mar se abrió. No fue la vara, no fue Moisés. Fue Dios a través de su Espíritu Santo moviendo, haciendo milagros para que el pueblo pasara en seco. Dios trajo libertad a Israel a través de los jueces. Porque la palabra del Señor dice que cuando el pueblo se animó a buscar del Señor, a pesar de que ese pueblo se desanimaba, a pesar de que ese pueblo caía en tentación, dice que Dios levantó jueces y sobre esos jueces venía la llenura del Espíritu Santo, los tomaba y libertaban a Israel. Miremos Jueces capítulo 3, verso 9. Importante leer este versículo, porque nos damos cuenta que el mover de Dios no es para el Antiguo Testamento, tampoco es para el Nuevo, es para el presente día que tenemos, porque siempre se ha movido. Así de que es necesario aportar esa luz aún mayor, que es la luz del Espíritu Santo. Porque ya la luz de la palabra se nos ha sido abierta a aquellos quienes creemos en el Señor, tenemos al Señor, pero
Hay una luz que quiere llenar aún mucho más allá de nuestras expectativas. Por lo cual necesitamos buscar para no caer en la desgracia del desánimo, para no caer en la desgracia a la apertura, a vivir una vida medianamente espiritual. Y por eso vienen los ataques, por eso vienen las bajas del enemigo en nuestros hogares, en nuestras vidas. Aleluya. Mire lo que hacía el Espíritu Santo en Jueces, capítulo 3, verso 9. Dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Oiga, clamaron. Qué importante es orar a Dios para que Dios levante personas que sean llenas del Espíritu Santo para que hagamos esta labor. Porque el mundo se está perdiendo. Y nuestra única solución es ir a la iglesia X o Y día para tener toquecitos cuando Dios desea moverse en aquellas personas quienes quieren vivir para el Señor, quieren aumentar esa luz como la aurora, porque eso es la obra de Dios en cada vida, sobre todo del creyente. En aquel que no le conoce es empezar a despejar esas tinieblas para que la luz de Cristo more en su vida. Y a través del testimonio de la palabra y el cambio y los milagros que Dios haga en él, esa luz va a crecer también en esos nuevos creyentes. Pero aquel creyente que ya tiene su tiempo buscando al Señor debe ser como la luz de la aurora. Y dice la Biblia, termino leyendo el versículo que empezamos, el verso 9. Dice: clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. Dice: y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Mire, la palabra nos demuestra que el poder de Dios sobre el pueblo de Israel no estaba solamente en Caleb, que fue un hombre que Dios escogió en su momento para libertar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Pero también se levantó aún de su familia gente llena del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que nuestras iglesias, que nuestros hogares, cada día tienen que levantarse personas que sean motivadas a través del Espíritu Santo a hacer cosas diferentes a lo que quizás antes estábamos haciendo. Porque la luz de Dios lo va a reflejar todo. Nos va a reflejar aún aquellos rincones morales, espirituales, en nuestros hogares, de lo cual sabemos que tenemos que mejorar, cambiar. Si tenemos pleitos, hay que empezar a hacer paz. Hay que empezar a perdonar, hay que empezar a tener, como un día el Señor a mí me lo dijo, con mi esposa, porque tenemos nuestras diferencias, como un hombre y una mujer, pero sabía Dios de que nosotros necesitábamos entendimiento. Y eso es lo que hace la luz de Dios. Y esa misma luz, esa misma voz un día me dijo, de una manera que yo nunca pensé, escuché una voz que me dijo: entiéndanse. Y yo entendí que lo que me estaba diciendo era que yo me entendiera mejor, mucho mejor con mi esposa. Y aunque éramos creyentes, aunque íbamos a una iglesia, aunque abríamos las escrituras, pero siempre la luz de Jesús, la luz del Espíritu Santo va a querer hacer una labor mucho más allá de lo que usted y yo pensamos que ya somos. Porque aquel que se cree ser algo, dice la Biblia, tenga cuidado. Y aún si se cree ser algo no siendo nada, está en peligro de perder su salvación o de no alcanzar las promesas del Señor. Y por eso el Espíritu Santo es aquella luz que va a reflejar cada rincón, cada espacio de la vida del creyente, de una iglesia, y nos va a llevar a lugares maravillosos de poder, a lugares donde la luz habite en aquel lugar para hacer obras de poder. Para que podamos salir al mundo, no solamente con palabra, sino con milagros. Escúcheme esto, estimado hermano, amigo que me oye, iglesia del Señor. ¿Cómo creerán aquellos que no han escuchado este evangelio? Y si no creen a las palabras, también dice la palabra del Señor, la Biblia, pues creerán a los hechos, creerán a los milagros. ¿Pero qué milagros van a hacer ese hombre, esa mujer, esa iglesia, si no viven con la luz del Espíritu Santo, si no tienen fe, si no tienen credulidad? Mire, esto el Señor me lo hacía entender durante unos espacios de estos días que estaba yo, alabanza al Señor, en mi casa, en mi trabajo, de cómo hacer para llegar al mundo. Pues es muy sencillo. Si las palabras no llegan,
Pues llegará el poder de Dios. ¿Y cómo llegará el poder de Dios? A través de la luz del Espíritu Santo que podamos nosotros reflejar, pero no una luz chiquitita, de esa que solamente nos hace llorar un día en un templo o en una oración determinada y volvemos a lo mismo. No, es una oración que la hacemos y esa luz penetra nuestro corazón, pero nosotros le ponemos obra, como nos dice también la palabra de que la fe sin obras es fe muerta, y empieza a actuar esa luz de Dios con poder. No solamente en usted, sino en la vida de aquellos que la necesitan, así como el mundo que está lleno de tinieblas. Pero no podemos andar en un mundo de tinieblas con una lucecita pequeñita como un fósforo. Y no solamente como un fósforo, sino ahí por debajo de la mesa, por debajo de nuestra vida, como escondiendo la gloria de Dios. ¡Aleluya! Tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios, como aquellos quienes tienen una luz que sobrepasa todo entendimiento, y por donde anda ese hombre, esa mujer, refleja todo lo que hay, porque la luz del Espíritu Santo ciertamente es la luz del creyente, en lo cual los enemigos, hablando de las tinieblas, aborrecen, respetan. Qué importante es entonces la luz del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Qué importante es que a través de esta palabra usted y yo entendamos la necesidad de esa luz del Espíritu Santo, que podamos aprender a vivir con esa luz del Señor. Esa luz, usted tiene que empezar a abrir su corazón en el quebrantamiento, en el arrepentimiento, porque es de la única manera que el hombre puede alcanzar aún mayormente lugares de gloria en el Señor. Es la única manera de que el hombre también encuentre en el Señor perdón y venga de esas tinieblas a la luz. El Espíritu Santo, alabado sea el Señor para siempre. Cuando ese Espíritu Santo llega, dice la Biblia que aquellos ninivitas, cuando Jonás, predicó, y Jonás dijo: arrepentíos, porque de aquí a 40 días Jehová destruirá Nínive. ¿Y qué hicieron el rey, los hombres, aún los animales? Dice esa porción bíblica, pues creyeron a la palabra. Y no solamente creyeron, sino que se vistieron de cilicio, entraron en oración y en ayuno. Aleluya, mire, eso lo hizo un pueblo que era un pueblo lleno de tinieblas. Pero se humillaron, se arrepintieron y buscaron a Dios. Y fueron llenos de la misericordia de Dios. Y fueron perdonados. Jehová entonces se detuvo de hacer aquel mal que iba a traer. Porque es de la única manera, estimado amigo, que Dios obra en su vida. No es solamente con palabritas, con una Biblia puesta en la mitad de su sala. No es solamente poniendo la palabra como un amuleto y ya. No es solamente una oracioncita para que usted se vaya a dormir. Es necesario vivir esa palabra, tener acto de contrición, de humillación al Señor, de lloro por el pecado, de arrepentimiento, en querer cambiar su vida. ¿Sí? ¿Qué diremos de nosotros como creyentes? Tenemos que tener un paso más arriba de lo que ya el Señor ha hecho con nosotros. Buscar al Señor el bautismo del Espíritu Santo. Buscar al Señor esa luz que nos pueda llenar día tras día. Ese es el gran dilema y el problema de nosotros los cristianos. ¿Por qué dejamos que las tinieblas cobren a veces apertura? Porque no estamos viviendo la luz del Espíritu Santo. No estamos viviendo este maravilloso momento que tenemos. Porque mire, aquellos hombres, como leímos en las Escrituras, cuando clamaban a Dios, pues venía el Espíritu Santo y llenaba varias personas. Los Otoniel, los Caleb, los David. Y entonces el pueblo encontraba en esos líderes tranquilidad, desasosiego, encontraban luz. Pero para este tiempo, cuando ya el Señor, a través de la muerte en la cruz del Calvario, ha abierto ese velo, y cuando ya el mismo Señor nos ha dado apertura a la salvación, y ya Él ascendió a los cielos, nos dijo: no los dejaré huérfanos. Nos entregó al Espíritu Santo para morar con nosotros, en nosotros y por nosotros. Y nosotros no podemos desaprovechar esta apertura espiritual que tenemos del tiempo de la gracia, donde cada persona que quiera, que desee, que se humille, que se entregue, puede tener el Espíritu Santo en su vida. Y no solamente esperar que una persona entre 10, entre 100 o entre 1000 sea el único escogido. No. Ya hay, ahora hay
una bendición, hay una palabra para que nosotros podamos recibirlo, morar en nuestras casas. Y no solamente el padre, sino la madre. Pero no solamente el padre y la madre, sino los hijos. O sea, hay una apertura grande para que la luz del Espíritu Santo pueda penetrar, pueda llenarnos. Así que no hay excusa. Este tiempo es un tiempo delicado. Y yo lo pienso que este tiempo es mucho más delicado que los tiempos de Noé. Que el tiempo aquel donde nos dice la Escritura que así serán estos tiempos, pues aún mayor. Porque Noé y aquel pueblo, aquella humanidad que estaba sentada, pues no tenía este privilegio que tenemos hoy en día. De contar con el Espíritu Santo, de ser llenos con el Espíritu Santo. Porque había en ellos un velo que el pecado no les dejaba ver aún mucho más allá. Y entonces hacían sacrificios, ofrendas para poder recibir así misericordia de Dios. Pero ahora tenemos ya alguien que hizo un sacrificio único por todos, que se llama Jesucristo. Y a través de ese sacrificio ya nos dio apertura al reino de los cielos y no nos entregó a una vida vacía del oscurantismo para que nos defendiésemos a nuestra manera, con palabras solamente. No, nos dijo, les daré al Espíritu Santo. Él estará con nosotros, hablará, dice, de mí las palabras que se han de hablar. O sea, el Espíritu Santo entonces viene a ser ese poder, esa luz, que si usted quiere la toma, si usted quiere la deja, pero déjeme decirle que esa va a ser la victoria suya, la decisión que usted tome. Esa va a ser nuestra victoria. La luz del Espíritu Santo que podamos reflejar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Que cuando vienen los momentos difíciles, pues usted no tiene que hacer nada. Simplemente declarar las palabras de fe y de poder y accionar. Mire, accionar la fe en el poder de Dios. Y Dios traerá respuesta. Pero ¿cómo va a accionar la fe si usted ya no la cree? Pero ¿cómo va a creer en ese espíritu de poder si su luz se ha apagado? Bendito sea Jesús para siempre. Qué importante es entonces esta palabra. Qué importante es esto. Porque aquí leímos en una palabra, en una porción, de cómo Pablo llegó a un lugar donde habían creyentes, pero los creyentes jamás habían escuchado de la palabra o de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando Pablo se dio cuenta de eso, entendió que era necesario hablar de la importancia de que recibieran al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Pues lo recibieron. Recibieron el poder del Espíritu Santo a través de ese bautismo. Usted debe escalar en el Señor. Escúcheme esto, usted debe escalar en la fe y en la luz de Dios cosas mayores y no quedarnos solamente en un primer piso. Espiritualmente hablando, necesitamos empezar a crecer, necesitamos empezar a creer. Mire, estos hombres no habían escuchado la palabra y una vez que la escucharon, dice, creyeron y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice esa escritura. Qué maravillosa palabra, ¿cierto? Qué importante es entonces esa luz del Espíritu Santo llenándolo todo. No solamente cuando usted ha abierto sus ojos a la palabra, sino cuando usted ya lo invita a morar en su vida, sino cuando usted espera en él el bautismo del Espíritu Santo que debe pedirlo, estimado hermano que me oye, y a un creyente. Si ya tiene esta palabra en su corazón y ha creído a esta palabra, pues usted puede pedir también ese bautismo del Espíritu Santo y Dios le va a dar cosas mayores de las que usted ha creído. Dios le va a venir con un manto, le va a arropar su vida de poder, de autoridad, aún en contra de esas tinieblas que tanto nos han agobiado. Porque esta palabra, alabados al Señor, nos deja entrever que el Espíritu Santo está dado, está abierto para todos. Que esa luz no está encerrada en una iglesia, en determinada denominación. Eso es mentira. Aquel que crea que una denominación es la única que tiene salvación. Eso es mentira. Aquellos quienes se creen los únicos santos escogidos de Israel, los 144,000, que por ahí andan muchos profesando ese tipo de palabra o ese tipo de doctrina. Tampoco es solamente para aquellos quienes se creen que solamente ellos son salvos porque solamente ellos viven la palabra, y a los demás ya les dicen que no, que ya no tienen oportunidad, que no son iglesia del Señor. No es así.
El Espíritu Santo está dispuesto para toda persona que quiera conocerle a Él y ser llamado a ser parte de la iglesia, del Dios viviente, parte de ese ejército, por así decirlo, del Dios viviente, que se aparta del pecado, de las tinieblas, que viene a la luz admirable y empieza su vida a ver cosas mayores. Bendito sea el Señor para siempre. Mire lo que le respondieron estos hombres. Bendito sea el Señor. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Usted dirá, algo tan fácil. No, Señor. Lo que dice la palabra es que cuando Pablo puso las manos fueron llenos, pero nadie habla del tiempo que esa gente, ese pueblo, esa gente de Éfeso pasó en oración, creyendo a Dios, esperando la respuesta de algo mejor de lo que ellos tenían hasta el momento. Usted, y aunque esto no lo dice, las oraciones que esos hombres hicieron en Éfeso no lo sabemos, pero lo más seguro es que la humillación era parte de sus vidas. Y ahí la importancia entonces de siempre estar humillados para que Dios haga esos milagros extraordinarios, como lo dice el verso 11 y 12 de esta escritura que estamos leyendo. Bendito sea el Señor para siempre. Y si usted le pregunta a Pedro, ¿cómo empezó ese avivamiento? Pues Pedro le respondería, todo comenzó cuando 120 oraban y esperaban en el Señor la promesa. ¿Sí? Un hombre tosco, un hombre sin letra, porque eso era Pedro, fue elevado a ser el líder de poder y de respeto para ese tiempo de la iglesia. Nosotros somos llamados a ser líderes de ejemplo, de respeto, por cuanto las palabras que usted dice se cumplen o usted las hace cumplir porque en usted hay poder de Dios. Porque para tener líderes o para ser líderes simplemente de nombre, de eso está lleno el mundo, estimado hermano que me oye, hermana. De liderazgos está lleno la sociedad, pero liderazgos que son liderazgos sin importancia, que son liderazgos que no trascienden, y si trascienden es para uso personal y del ego personal de ellos. Pero a largo tiempo se va a demostrar que ese hombre o esa mujer era un mentiroso, que ese hombre o esa mujer fracasó, que ese hombre o esa mujer no era lo que decía. Pero el pueblo de Dios, los que se levantan creyendo esta palabra, serán entonces como árbol plantado junto a corrientes de agua, que, mire hermano, su fruto no estará seco, sus hojas no se secarán, traerá fruto, mire, estará verdes, vigorosos, dice la Biblia. He ahí el creyente que se llena siempre de ese fluir del Espíritu Santo, de esa luz del Espíritu Santo. Esto es diario. Esto no es semanal, mensual. Esto no es cuando me recuerdan la palabra. Esto no es cuando yo simplemente abro por ahí de vez en cuando la Biblia a ver qué me dice Dios. Esto es día tras día. Al acostarnos, al levantarnos, sentir fuego, presencia. Si algo le hemos fallado, venimos y nos rendimos. Si no tenemos a Dios en el corazón porque las tinieblas nos ha cubierto, pues es el tiempo de venir y de doblegarnos ante Dios. Y desde ahí empezará a cambiar las vidas. ¿Cuántas cosas podemos hablar de esto? Mire, hermano, no importa quién sea usted. No importa, alabado sea el Señor para siempre, de dónde viene usted. Pero si Dios lo llamó a servir, más vale que le busque. Y si le busca, Él le va a llenar. Él nos va a llenar. De lo contrario, usted será un hombre o una mujer que va a deshonrar a Dios por causa de ese llamado que no está cumpliendo. De lo contrario, usted será o seremos, Dios nos guarde, despilfarradores de su gracia, con un llamado, pero sin guía, con un llamado de Dios, pero usted no ha ido a la fuente, a aquel que lo guía, a aquel que puede traer cosas mayores para usted, para su familia, para la gente que lo va a escuchar. Con todo a nuestro alrededor, arruinándolo todo. Si usted tiene un llamado de Dios y no está ejerciendo ese llamado conforme a la Escritura, usted está despilfarrando esa gracia, ese poder de Dios, y Dios le va a demandar. Bendito sea su nombre. Porque muchos hasta carnales se vuelven.
Muchos hasta carnales se vuelven, alabados al Señor, y tienen una Biblia en la mano. Hablan muy bonito, se expresan muy bonito, pero viven solamente para ellos. Pero su mente ya está cauterizada por el enemigo. Bendito sea Jesús. Por eso es necesario que la luz de Cristo quite toda sombra en su vida, que empiece a fluir esta palabra. Mire, sin el Espíritu Santo, sin oración, sin arrepentimiento, no hay tal luz en su corazón. Se lo digo en el nombre del Señor. Sin oración, sin arrepentimiento, sin la luz de Cristo en su corazón, usted sigue siendo un mentiroso. En el nombre del Señor y con amor se lo digo. Es necesario entonces buscar a plenitud esta luz del Evangelio, esta luz de la palabra. Bendito sea Jesús. Quiero poner ya, antes de terminar, un pequeño videoclip para que hagamos una oración final. Y yo estoy seguro que Dios tocará su vida aún más de lo que lo está haciendo aquí conmigo, y sé con muchos de los que están en esas pantallas. Gloria a Jesús. Hola. Luz en medio de este mundo de tinieblas. ¿Qué tipo de luz es lo suficientemente fuerte para penetrar una oscuridad que amenaza con envolver toda la tierra? Imagínate a ti mismo en el punto más alto sobre la tierra. Flotas en silencio, mirando el planeta que conoces muy bien. Puedes distinguir los contornos de los continentes e islas esparcidas en el enorme océano. Pero la vista es oscura. Nada se mueve, excepto las nubes que proyectan una sombra aún más profunda en todo el mundo. No hay señales de vida. Pero de pronto, en un pequeño haz de luz, un destello de luz que empieza pequeño, pero que se hace más fuerte hasta que es un potente resplandor que proyecta su luz más allá de la oscuridad. Y luego ves otro, y otro, y otro más. De repente hay una multitud de estas luces que brillan intensamente y que se abren paso a través de la oscuridad que está dedicada a cubrir toda la tierra. Las nubes son densas, las sombras se reúnen, pero la irradiación de las luces no puede ser extinguida. Las luces siguen brillando más y más clara. Esperanza. El mundo no está perdido todavía. Hay vida en medio de la oscuridad. ¿Qué ilumina un mundo oscuro? Ahora imagínate que Dios y Jesús están mirando hacia la tierra la belleza de la creación que ha sido envuelta en una oscuridad que a lo largo de los años se ha vuelto más y más impenetrable. Un gran número de personas tienen poca o ninguna idea acerca del creador del universo, el origen de la vida en la tierra. El mundo se ha alejado de Dios y se ha vuelto dependiente de sí mismo. Crean sus propias leyes, opinan que la ciencia invalida la creencia en la creación. No tienen necesidad de Dios. El pecado y el oscuro egoísmo han sido los poderes dominantes, aunque gran parte de lo que se denomina religión e incluso cristianismo se ha saturado con el interés propio. ¿Puedes imaginar lo desgarrador que es esto? Pero una luz brilla a través del pecado y de la oscuridad y de la incredulidad. Jesús mira hacia la tierra desde donde Él se sienta al lado del trono de Dios y ve a alguien que está en situaciones diarias y que alrededor de ella la fe en Dios es prácticamente inexistente. El espíritu del tiempo es el predominante. La gente vive de acuerdo a sus deseos. Pero acá está esta persona firme en su fe. Y cree que Jesús y que lo que Él ha hecho por ella está también aún dispuesto a sufrir por su causa. Él se niega a dejarse llevar por las tentaciones del pecado. Se niega a ser arrastrado por el espíritu de la época. Se resiste a estos por causa de su fe. Él sabe que tiene un llamado más elevado, un llamado a seguir a su Señor y Maestro Jesús en el camino que Él abrió para Él. Su deseo es seguirle a Él, negar su propia voluntad y tomar su cruz cada día. Él sabe que este es el camino que lo conduce a la vida eterna con Él. ¡Qué alegría para el corazón de Jesús! ¿Qué recompensa tiene preparado para este que está dispuesto a brillar por su causa? Él escucha con atención cuando Él pide por fuerza y poder
cuando se encuentra en situaciones adversas en las que tiene que luchar. Cuando vienen pruebas que son difíciles de soportar, Él se vuelve hacia su Padre en el trono y apunta hacia Él. Él ha estado acá en la tierra como un hombre. Él entiende la tentación. Luchó contra las mismas cosas que Él encontró en su vida. Temor de hombres, deseo, soberbia, egoísmo, vanidad. Él sabe cómo es esto. Y dice, ayúdale, Padre. Él grita en representación de Él. Él señala su fidelidad, su anhelo de ser libre del pecado, su necesidad. Él aboga por Él. Y en su amor, Dios le da todo el poder que Él necesita para mantenerse en pie a través de toda la prueba. Es la energía que hace que la luz brille. Así Él consigue pasar triunfante y su luz brilla aún más clara. Esta es nuestra reflexión de hoy. Luz en este mundo de tinieblas. Bueno, gloria a Jesús. Luz en este mundo de tinieblas. Estimado hermano, amigo que me oye. Ya estamos llegando a esta parte final de este devocional. Y no quiero salir de aquí sin orar por usted, orar también por mí, por mi familia, para que Dios nos ayude y podamos nosotros ver la mano de Dios obrando gloriosamente, no solamente en mi vida, en su vida, sino en nuestros hogares, en la iglesia donde nos congregamos. Qué importante es eso. Y se pueda cumplir esta palabra en el verso 11 y 12 del libro de los Hechos, capítulo 19. Termino leyendo este versículo para que oremos. Y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Bendito sea Jesús. Hoy quiero que hagamos una oración especial en el nombre del Señor para que Dios haga milagros. Si usted ha creído a esta palabra y usted hoy necesita el poder de Dios en su vida, pues yo quiero orar. Primero para que esa luz de Cristo, del Evangelio, del Espíritu Santo, toque su vida, lo llene. Si usted quiere y necesita el bautismo del Espíritu Santo, vamos a orar al Señor para que Dios tenga en usted ese revestimiento de poder y de autoridad. Si usted necesita que Dios obre con milagros en sanidades, pues también voy a orar, porque yo estoy seguro que el poder del Espíritu Santo se hace cada vez más real y no se quedó solamente encerrado en 4 paredes o en un libro. Vamos a orar. Señor Jesús, yo creo a esta palabra acerca de esa luz que hoy necesitamos aún mayor, y es la luz del Espíritu Santo tocando y llenando vidas, hogares. Si usted cree esta palabra, dígale, Señor, hoy te pido que tú, Señor Jesús, me visites. Donde quiera que tú estés, hombre o mujer, reciba esta palabra. Y si usted cree con fe en el poder del Espíritu Santo, Él le va a llenar. Él va a tocar su vida. Pero usted tendrá que tener una vida de arrepentimiento, una vida de humillación al Señor, para que cuando Él venga y se pasee por su vida, Él pueda ver en su vida solamente humillación. Dios, oro por aquellos quienes piden también milagros, aquellos quienes necesitan la sanidad de sus cuerpos. No conozco el corazón de ellos, pero yo conozco a un Dios que hace milagros, maravillas, sanidades. Obra, Señor, conforme su corazón y según tu voluntad. Oh Espíritu Santo, que esta palabra que hoy hemos hablado, pues esté en este momento también puesta, no solamente por la fe, sino también confirmada por estos hechos. Usted va a ver hecho del Espíritu Santo. Si usted va a tener fe en Él, Dios le va a dar a usted hechos poderosos. Él le va a confirmar a usted que esto es real, que la palabra es real, la que hemos hablado hoy, la que hemos estado trayendo a través de esta maravillosa transmisión, es real. Cuando usted vea los hechos del Espíritu Santo,
para glorificarle a Él, para honrarle a Él. Y usted entonces saldrá de la duda aún más cuando vea el fluir de Dios en su vida y escuchando al Señor las promesas de las cuales hoy también hemos hablado de ellas. Señor, muchas gracias por esta palabra, por esta oración. Le pido a Dios que ministre su vida. Le pido a Dios que perdone también su corazón si le ha fallado al Señor. Le pido al Señor que nos ayude como iglesia a buscar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, para que podamos quitar toda tiniebla aún en medio de nosotros. Soy el hermano Alejandro, alabados al Señor. Muchas gracias por vernos, por oírnos, y no los quiero dejar sin antes traerles esta maravillosa canción a través de la adoración. Así que muchas gracias por todo. Dios les bendiga. Estaremos viéndonos en un próximo programa. Bendito sea el Señor para siempre. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es
vencedor. Tu nombre es el vencedor. Oh sí, Señor, tu nombre es el vencedor. Oh sí, Señor, tu nombre vencedor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso, hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Eres el anhelo de mi